Hoy tenemos un tema muy especial para ustedes. Se llama Un Nuevo Amanecer. Pero como siempre, iniciemos nuestro devocional diciéndole a Dios que nos perdone, que nos limpie de toda impureza para poder estar dignamente en su presencia. Digámosle entonces a nuestro Dios de esta manera: Omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Como siempre, hacemos la oración comunitaria que Jesús nos enseñó y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Bueno, hermanos, tenemos hoy un devocional que he titulado Un Nuevo Amanecer. Esta idea de un nuevo amanecer es una idea veterotestamentaria, o sea, está en el Antiguo Testamento, y siempre se manejó esta idea en la devoción, en la espiritualidad del pueblo hebreo, del pueblo judío, debido a las muy particulares circunstancias sociales y políticas que siempre tenían ellos que estar enfrentando. Israel, como sabemos nosotros, ha sido una nación de muchos conflictos. Pocas veces ha tenido paz esta nación de Israel. Siempre ha sido víctima de persecuciones, siempre ha sido víctima de constantes acechanzas de sus enemigos, de sus naciones vecinas que han querido exterminarla, acabarla, en fin. Cuando leemos el Antiguo Testamento, entonces nos damos cuenta que, sumado a esta actitud, a esta postura de rivalidad de las naciones vecinas, Dios entonces ha jugado un papel importante, animándoles primero a ser obedientes, a guardar su paz. Desafortunadamente, Israel nunca fue una nación sumisa, siempre fue una nación rebelde, siempre fue una nación que en su naturaleza humana cada individuo quería contrariar la norma divina. Quizá en algún momento tendremos un poco más de tiempo para hablar al respecto, pero pues por ahora nos quedamos allí. Y bueno, lo que sucede es que estas cosas, estas actitudes y comportamientos del pueblo traían consecuencias. Así que siempre estaba esta realidad de la incertidumbre, del dolor, de las circunstancias adversas, de la eh, eh, insensatez de un pueblo que no podía comprender que Dios era su protector, que Dios era suficiente para guardarles, que Dios era su redentor, que ellos podían, como en muchas figuras proféticas se les dijo, ser como sus polluelos y descansar confiados bajo las alas de, de su madre, ¿no? Cuando hablaba de los polluelos y el águila. Nunca Israel entendió esta postura divina de ser él el pastor y ellos su pueblo. Nunca entendieron
que no era bajo su astucia, bajo su inteligencia o su capacidad bélica, no era bajo esas circunstancias que se sostenía la paz. La paz viene de Dios y la paz, y aún para nosotros, hoy es importante que aprendamos y recordemos este principio espiritual. La paz deriva de la comunión con Dios, de una comunión armónica. Y cuando hablamos de una comunión armónica con Dios, entonces estamos hablando de una vida bajo la perspectiva divina, de una vida en obediencia. En dos palabras, una vida consagrada, porque cuando obedecemos, estamos rigiendo nuestra vida bajo el canon divino y eso hace que nosotros seamos seres humanos consagrados a Dios. Y esa consagración implica un adjetivo calificativo para nosotros denominado santidad. Así que la santidad no es un estado de perfección idílica, subjetiva inclusive, sino que la santidad es un estado permanente de obediencia a Dios. No hay una obediencia perfecta, así que esa obediencia requiere aprendizaje, sometimiento, y para poder nosotros aplicarnos a la obediencia que Dios espera, necesitamos primero conocerlo, conocer qué es lo que Él espera de nosotros, conocer las Sagradas Escrituras, así como Israel instruía a sus hijos desde niños cada día de Pascua y permanentemente los instruían en el conocimiento de la tradición de su pueblo. Y eso era una tradición oral. Los niños aprendían de memoria la historia de su pueblo, cuál había sido la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y a qué familia pertenecían de las 12 tribus de Israel, quiénes eran sus líderes y qué es lo que Dios había dictaminado para ellos. El conocimiento de la transmisión oral de la ley era fundamental para que Israel conservara su fe y su relación con Dios hacia futuras generaciones. Creo que ese principio espiritual no ha caducado y quizá es la fuente del descalabro que tenemos, del descalabro social que tenemos actualmente en las comunidades cristianas. No educamos a nuestros hijos en la fe. La primera maldición, digo yo, que proferimos sobre nuestros hijos es llevarlos al altar de Dios a una muy temprana edad, cargados en nuestros brazos junto con una pareja de padrinos o testigos. Allí juramos delante de Dios por su nombre, porque le estamos poniendo un nombre en el bautismo a estos niños, que les vamos a educar en la fe, algo que no hacemos, algo que incumplimos y recae en maldición sobre nuestros hijos. Maldición, ¿por qué? Porque no conocer a Dios, no tener conciencia de Dios es un mal para la criatura humana, para la naturaleza humana. Fuimos hechos hijos de Dios, fuimos hechos criaturas divinas con imagen y semejanza divina y orientados a Dios. Cuando desde niños no tenemos este referente de amor, de conocimiento, de paz, de gratitud, entonces estamos acéfalos. Y hay una falsa teoría que dice, bueno, los niños entonces aprenderán cuando ya sean adultos a definir por sí mismos qué es lo que ellos quieren hacer. Pues si el hombre supiera qué es lo que quiere hacer, Adán y Eva no hubieran pecado. El hombre nunca sabe qué es lo que quiere hacer. Esa es una de las más grandes mentiras del diablo. El hombre aprende a conocer lo que Dios espera de él. Eso es otra cosa. Nos guste o no nos guste, esa es la verdadera postura. No somos nosotros los que elegimos a Dios. Él primero nos eligió a nosotros. Él nos dio la vida, nos llamó a la existencia y no nos pertenecemos. Esa es una gran verdad con la que tenemos que luchar en el discurso cristiano. Todavía se encuentran muchísimas personas que confiesan ser cristianos y defienden su individualidad. Yo soy así. Dios tiene una relación conmigo de acuerdo al modelo que hizo de mí. En parte eso es cierto, pero en parte no, porque Dios no está esperando que tú decidas hacer caso.
Dios parte del principio que tú eres esencialmente parte de su creación divina y él parte del hecho de que debemos hacer caso. El pecado se interpuso en en esta orientación divina, en este propósito de Dios. Y este pecado trajo una grave consecuencia a la vida del hombre. Sin embargo, Dios no claudicó en su propósito. Él intentó a través de pactos y alianzas mantener una relación con su creación, con un pueblo escogido esta vez. Bueno, hoy tenemos entonces esa cruda realidad como tema de meditación. Cómo nosotros nos debatimos diariamente entre el sufrimiento, entre la incertidumbre de las circunstancias que nos acosan y añoramos en el fondo de nuestro ser un nuevo amanecer. Cómo Dios nos habla a partir de esa experiencia humana. Entonces, hemos escogido dos textos bíblicos, dos versículos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es muy sencillo esto. Estamos hablando de Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, que dicen que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Bueno, también el Salmo 30, en el versículo 5, creo, nos dice, porque su ira es solo un momento, pero su favor es por toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Otro salmo por allá nos dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en danza, nos ha cubierto, ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Siempre los seres humanos estamos buscando en Dios esa esperanza de ver un nuevo día, de ver el día que todas las cosas cambian, sean diferentes. Algunos piensan, ¿cuándo será el día que yo salgo de esta pobreza y cambia mis circunstancias? Otros dirán, ¿cuándo será el día que mi relación afectiva cambia con la persona que amo y hay armonía? Otros por allá estarán preguntándose cuándo las circunstancias difíciles en otras áreas de sus vidas van a cambiar y van a tener paz. Pues la lucha permanente de todos nosotros como seres humanos es contra algo que se nos opone, contra algo que está en contra nuestra, que no nos deja en paz, que no nos deja tener esa capacidad de explorar el reposo en el Señor. Siempre está la ansiedad, siempre está esa búsqueda interna de un momento de relax, de paz, de, de desconexión con este mundo cruel. Siempre está en nosotros el deseo de vivir una aventura de tranquilidad. Es por eso que en épocas como la que se avecina, la época de diciembre, todo el mundo hace lo posible por salir, por ir a una playa, por ir a un lugar de descanso, por vivir unos días de paz, por dejar atrás todo el estrés de un año. Cueste lo que cueste, estamos dispuestos a dar lo que sea por unos momentos, unos días de paz y de tranquilidad, sabiendo que después de eso tenemos que regresar a la dura realidad y quizá más dura porque nos endeudamos y gastamos más de la cuenta buscando la paz, aquella paz que no tenemos. Cada vez que hay un puente, cada vez que hay un festivo, no sé de dónde sale la plata, pero todo el mundo trata de salir de las ciudades y las ciudades quedan solas. Todo el mundo en el fondo está buscando ese lugar donde sentirse en paz. Sociológicamente hablando, es un escapismo. Es dejar atrás esa realidad que nos está embargando.
permanentemente, que no nos deja ser felices. Bueno, para Israel esta experiencia no era diferente, ¿no? Creo que eso ha estado formando parte y eso ha formado parte de la experiencia humana a través de toda la historia de la humanidad. En el caso concreto del libro de Lamentaciones, todos sabemos que fue escrito por Jeremías y lo escribió en un contexto histórico bastante particular. Estaban ellos bajo ellos, me refiero al pueblo de Dios, bajo el dominio absoluto de Babilonia. Había sido destruida el templo, había sido destruida la ciudad de Jerusalén y todos los que fueron tomados prisioneros fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí fueron esclavizados ellos y sus hijos. Sus mujeres, obviamente, fueron violentadas y el pueblo sufría porque en medio de todo había un sentimiento religioso en los judíos y para ellos la fortaleza, así no fueran fieles a Dios como Dios esperaba, la fortaleza para ellos era, la fortaleza de su fe era saber que había un templo y que allí estaba Dios. Para bien o para mal, allí estaba Dios. De alguna manera ellos se comportaban igual que nosotros, acudían a Dios únicamente en momentos de angustia y de necesidad. Pero el solo hecho de saber que ahí estaba Dios era suficiente. Así ellos tuvieran una vida separada del pacto que habían hecho con Dios, que era obediencia a Dios. Igual que nosotros. Muchas veces nosotros nos sentimos confiados en saber que ahí está el templo y vamos cada 8 días al templo, pero llevamos una vida de completa independencia. Somos nosotros únicos, como decíamos al principio. No somos lo que Dios quiere. Nos preocupamos más por ser nosotros. Y hay todo un discurso de la psicología moderna que nos está diciendo, tú tienes que ser tú tienes que ser un ser individual, diferenciado de los demás. Tú tienes que aplicarte a ser tú mismo. Y me pregunto yo lo mismo que estaba preguntando hace un momento, estábamos planteando, ¿será que los seres humanos sabemos qué es lo que somos? ¿Qué es lo que debemos ser? ¿O simplemente estamos buscando esa respuesta día tras día? Día tras día me estoy buscando a mí mismo. Hoy soy muy radical, mañana no soy tan radical. Hoy soy rencoroso, pasado mañana quizá ya no sea tan rencoroso. Hoy soy muy determinado, pasado mañana a lo mejor ya no soy tan determinado, o al contrario. Hoy no soy determinado y pasado mañana sí voy a ser más determinado porque digo, la vida me ha enseñado. Y nunca nos cansamos de buscar ese modelo, esa prefiguración de lo que queremos realmente ser. Estamos a la deriva buscando opciones. Estamos a la deriva explorando posibilidades. Y todo eso nos sucede porque no conocemos a Dios. No le hemos dicho, oh Dios, tú eres el arquitecto de mi vida, el diseñador de mi existencia. Antes de ser llamado a la vida, yo ya existía en tu imaginación, en tu pensamiento, en tu infinita sabiduría. Ya estaba yo concebido. Ahora yo quiero, Señor, que tú me reveles qué es lo que esperas de mí, para qué fui hecho, para qué fui llamado a este mundo, cuál era el propósito en tu divinidad absoluta, el día que me llamaste a la existencia por mi nombre, como lo dice el Salmo 139. ¿Qué esperas de mí, Señor? Allí entonces necesitamos un espacio de tiempo para empezar a conocer a Dios y para empezar a aprender a relacionarnos con un Dios infinito. Tenemos una mente finita, o sea, limitada, y no es tan fácil para una mente tan limitada como la nuestra establecer una comunicación amplia
con una mente, con una inteligencia infinita. Allí está entonces el primer concepto de la misericordia divina. Él adecúa su forma de comunicarse a la finitud de mi mente. Él se hace finito cada vez que yo quiero tocar su corazón. Él se baja a mi nivel. Él considera mis pensamientos, mi cultura, mi forma de pensar, mis palabras, la angustia de mi corazón. En dos palabras, Él se pone en mis zapatos, en mi posición. Y desde allí habla conmigo. Y debe hablar conmigo de una manera tal que yo pueda entenderle. No podrá utilizar términos ni argumentos de su sabiduría infinita conmigo porque no lo voy a comprender. Y aún así me cuesta trabajo entenderlo. Y aún así me cuesta trabajo discernir su presencia y su propósito en cada una de las circunstancias de mi vida. Entonces, Jeremías, de una manera profética y poética al tiempo, habla al pueblo de Dios en medio de la amargura de la esclavitud en Babilonia y en medio del desasosiego que producía haber perdido la presencia de Dios, haber perdido el templo. Toda esperanza se fue de sus corazones. La desesperanza estaba en ellos, toda esperanza se fue de sus corazones y la desesperanza estaba en ellos haciendo su agosto. Estaban sumidos en un profundo temor y desconsuelo. Ya Dios no estaba con ellos. Sabían en el fondo que era consecuencia de su desobediencia, pero aún así seguían tristes, porque muy en el fondo de sus corazones reconocían la fidelidad de Dios. Muy en el fondo de sus corazones, algo en ellos les decía: Dios siempre ha estado allí, Dios siempre está allí. Ellos contaban inconscientemente con la presencia de Dios, aún en su debilidad, aún en su condición de pecado. Bueno, pues esa conciencia inconsciente la revela Dios a través de las palabras del profeta Jeremías, cuando dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Esa convicción interna, esa certeza inconsciente que tenía Israel de la fidelidad de Dios, nunca se apartó de ellos. Nuestro texto nos da una perspectiva valiosa para todos aquellos que buscamos orientación y fortaleza ante los desafíos cotidianos de este mundo. Yo no sé contra qué luchas tú, hermano. Yo no sé si estás luchando con la falta de empleo, con un hogar destruido, con la dificultad de establecer relaciones afectivas estables. Yo no sé si estás luchando con tu temperamento, con tu carácter, con tu forma de ser, con la lascivia. Yo no sé contra qué luchas tú. No sé si tú estás luchando contra la pobreza, contra una dificultad permanente en mantener tu negocio a flote. Yo no sé cuál sea la dificultad que tengas. Solamente sé que hay un clamor muy profundo en tu corazón que mantiene viva la esperanza. Así no tengas una relación clara con Dios, así no tengas una vida consagrada, como lo decíamos al inicio, tú tienes la esperanza, la certeza interna muy profunda dentro de ti, que Dios te ama, que en el fondo Dios está allí, dispuesto a ayudarte.
¿Cuánto quisiéramos nosotros romper esa indiferencia nuestra? ¿Cuánto quisiéramos nosotros poder decirnos a nosotros mismos, ya no más? Ya no quiero vivir solamente con una esperanza remota por allá muy dentro de mi corazón. Quiero enfrentarme a mi Dios. Y es allí entonces cuando la religión se nos opone. Se nos presentan una cantidad de cultos, de experiencias místicas, de, ¿qué digo yo? De propuestas con una apariencia espiritual que te dicen, así vas a tocar el corazón de Dios. Entonces te han dicho que hay oraciones de poder, que hay cosas que tú puedes hacer para que Dios entonces en retribución te dé lo que tú esperas en tu corazón. Voy a hacer esto para que Diosito me ayude. Voy a prender una vela roja, blanca, negra, y a eso le mezclamos un poco de esoterismo y decimos que cada color en una vela tiene un significado específico y empezamos a creer en energías cósmicas y empezamos a abrir nuestra mente a la idolatría. O simplemente nos volvemos mercaderes del templo. Como lo he dicho muchas veces, sobornamos a Dios. Venga, Dios, usted primero hágame a mí un milagro y yo después voy a ir a un santuario a tocar allá la imagen suya. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Dios no va a ser más Dios ni menos Dios si tú vas a un santuario religioso a tocarlo en una imagen, en una escultura de yeso o de piedra o qué sé yo, de lo que esté hecha. O Dios no va a ser más Dios ni menos Dios si tú puedes decir 5.000 veces Jesús o 10.000 veces Jesús. O puedes rezar como una lora siempre el rosario. Bueno, algunas facciones católicas dicen el rosario hay que meditarlo, porque el rosario tiene la secuencia de el sufrimiento de Cristo, de lo que fue la flagelación de Cristo. Pero ¿de qué te sirve eso si sigues con una vida igual? No tiene sentido. ¿Meditar en qué? Si no está cambiando tu vida. Si esa meditación que propone esa forma de acercarte a Dios no tiene un efecto en tu corazón, no tiene sentido. No pasa de ser una simple actitud religiosa en la que tú le dices a Dios, yo ya hice el rosario 3 veces, ahora pase lo mío. Ni siquiera tenemos claridad en lo que le estamos pidiendo a Dios. No, es que Él conoce mi corazón, Él sabe lo que yo necesito. Sí, mijo, pero ¿qué es lo que usted necesita? Usted tiene muchas cosas que le hacen falta. ¿Cuál es su orden de prioridades? ¿Qué es primero, qué es segundo, qué es tercero para usted? Dios quiere saber eso. Dios quiere interactuar contigo, pero no somos tan egoístas que le dejamos ese problema a Dios. No, usted sabe lo que yo necesito, hágale, bendígame. Le dejamos ese problema a todo el que nos encontramos en el camino. Hermano, ore por mí. Es muy fácil, vamos a la iglesia y le decimos al sacerdote, tenga, le pago el estipendio y agéndeme una misa por mis intenciones. Y ya, Dios tiene que saber cuáles son mis intenciones y establecer el orden de las prioridades por mí. Porque yo no quiero hablar con Dios. Yo no quiero desnudarme delante de Dios. Yo no quiero decirle a Dios, por favor, Señor, hablemos. Este soy yo. Estas son mis dificultades. Estas son mis angustias. Esto es lo que me atemoriza en las noches. En síntesis, esta es la oscuridad de mi vida. No podemos hacer eso porque somos egoístas, porque somos ególatras, nos hemos centrado en nosotros mismos y no queremos hablar con Dios.
huimos de la presencia de Dios. Y un sistema religioso nos ha enseñado a relacionarnos con Dios a través de terceros, lo peor a través de almas de muertos. Le voy a decir a mi mamacita que se murió hace 2 años que me cuide desde el cielo. Eso es satánico. Le voy a decir a fulano de tal que se murió, que un grupo de personas, un grupo de la iglesia especial le dijo que es santo y ya lo mandó para el cielo sin ser Jesucristo, que él me ayude. ¿Dónde está escrito que los muertos pueden interceder por los vivos? Eso no forma parte de la revelación divina. Y aunque yo lo leo y aunque yo veo que la escritura dice lo contrario, insisto en esa práctica, porque es lo más fácil para mí. A eso es a lo que le llamamos un evangelio light. No hemos podido comprender que la Biblia nos dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y el sacerdote más indicado para consagrar tu vida eres tú mismo. Dios quiere actuar en ti, a través de ti, de tu voluntad, de tu mente. Dios quiere ser uno contigo. Jeremías, entonces, en medio de esta situación de destrucción y de desolación, a pesar del dolor y la aflicción que él personalmente y todo el pueblo experimentan por esta condición de esclavitud en Babilonia, reconoce que la misericordia de Dios no se agota, que cada día trae consigo una nueva oportunidad para experimentar la gracia y la fidelidad de Dios. Y yo quiero que ese mensaje, esa experiencia del profeta Jeremías hoy nos cuestione. ¿Estamos hoy dispuestos a enfrentar esa realidad? ¿Estamos hoy dispuestos a permitirle a Dios que estire sus manos, nos tome del mentón, nos haga levantar la mirada hacia Él? Y a medida que vamos levantando la mirada, va cambiando el panorama de oscuro a blanco. Tenemos la mirada puesta siempre en la oscuridad de nuestras circunstancias. Todo lo que vemos es oscuro. Todo lo que vemos es difícil. Siempre estamos andando a tientas. Siempre estamos buscando luz donde no hay luz. ¿Dónde has estado buscando la luz? ¿En brujos, en hechiceros, en oraciones de poder, en agua bendita, en sales exorcizadas o en aceites? Yo soy sacerdote, yo no estoy en desacuerdo con los sacramentales, solo que los sacramentales se volvieron una sinvergüencería en la iglesia. El único exorcista en la iglesia es el obispo, por condición eclesial, por la condición misma de la autoridad de su ministerio. Él puede delegar a un sacerdote para que haga este oficio. Pero cuando utilizamos la sal, el agua y el aceite como elementos de ayuda en estos procesos de liberación, entendemos entonces que el único que puede hacerlo para nosotros es el obispo y el sacerdote designado para este oficio, no todos los sacerdotes. Y tenemos que partir del hecho de que hay en el griego una palabra que se llama el rema. El rema es una palabra específica de Dios a una persona específica con un propósito específico y en un momento específico. Jesús, cuando le dijo a Pedro, bájese de la barca y camine en el agua hacia mí,
Era una palabra específica de Dios a una persona específica con un propósito específico, que se den cuenta que Él sí era el Señor, y en un momento específico, en ese momento en que estaba el mar eh, eh, bravo, ¿no? Con olas. Si se hubiera tirado al agua Juan o Santiago, otro de los apóstoles, se hubiera ahogado, porque no era para él esa palabra. Así es la forma en que bendecimos los sacramentales. Yo debo bendecir, consagrar, purificar y exorcizar el agua para ti, con tu nombre, con una oración específica a Dios, en un momento específico y con un propósito específico. Y lo debo hacer como guía espiritual en el momento en que comprendo que tú necesitas esa ayuda espiritual, ese sacramental para reforzar tu fe. Que tu fe todavía no es lo suficientemente madura y adulta para poder entender que Dios, como quiera que sea, va a ser propicio a tu vida en medio de esa oscuridad. No es una práctica permanente, eso tiene una vigencia. Dios no le dijo estas palabras a Pedro y Pedro podía caminar sobre el agua y ahí en adelante las veces que él quería. No, no fue así. La iglesia no tiene la capacidad de coger la esencia de Dios, la divinidad, el poder de Dios y meterlo en un vaso con agua o en un litro de agua. Esa sola concepción, esa sola pretensión es satanismo. Por Dios. Me duele cuando veo altares llenos de agua, llenos de botellas de agua. Casi no hay por dónde caminar cuando el sacerdote quiera salir del altar a dar la comunión. ¿Por dónde va a salir si está eso lleno de botellas de agua? Entonces esa agua se la llevan para su casa y sirve para echarse en el pelo, para hacerle la sopa al hijo descarriado, para trapear. Eso sirve para bañarse. Eso sirve para usar el poder de Dios que está ahí metido en el agua. Nada diferente al ladino que hacía así en la lámpara y salía un genio. Por Dios, ¿a qué ha llegado nuestra práctica católica? ¿A qué ha llegado nuestra fe? ¿A dónde hemos descendido, por Dios? Se supone que la iglesia tiene la obligación, el ministerio, el deber de establecer el carácter de Dios en tu corazón y graduarte a través de ese conocimiento para que tú puedas permanecer con Dios eternamente después de la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo lo va a lograr hacer si la homilía en una Eucaristía son 10 minutos? La Eucaristía dura 30, 40 minutos y de esos 30, 40, 10 minuticos son para hablarte del Evangelio. Es tan absurdo eso como yo pretender que voy a graduar un médico con una clase semanal de 10 minutos. ¿Cuándo voy a ser un médico yo en esas condiciones? O un contador o un físico. ¿Cuándo? No hemos podido trascender la religiosidad del culto. No es el sacramento mayor que el Señor del sacramento. Y por eso es necesario hablar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. El Evangelio no es hacer obras de caridad, el Evangelio no es hacer cosas buenas, de acuerdo al criterio humano. El Evangelio trasciende esas concepciones simplistas que se han venido estableciendo en el colectivo, en la mentalidad del colectivo. Cosas que nos mantienen en la oscuridad y que no son efectivas en tus momentos más complicados y más difíciles. Yo le aseguro que las personas que hoy están pidiendo la eutanasia fueron a misa toda la vida. Yo le aseguro que quienes están hoy pensando en suicidarse también fueron a la misa. ¿De qué les sirvió? Si no aprendieron a valorar
a discernir el valor de la vida, quiénes son en esencia. Jeremías estaba hablándole al pueblo acerca de esta verdad trascendente. La misericordia de Dios nunca termina, porque nuevas son cada mañana, dice el Salmo, sus maravillas. ¿Tú crees en eso? ¿Tú has podido experimentar esa verdad? ¿O simplemente esa es una frase de cajón, un concepto en tu mente, algo que tú todavía no puedes manejar? Sí, eso sí es verdad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo aquí luchando con lo mío y sálvese quien pueda. Hoy Dios te está retando, hermano, a abandonar la oscuridad de la noche, a buscar la luz, a dejar que tu mente sea impregnada del carácter y la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Hay dos realidades en tu existencia. Una es esa realidad oscura que se nos opone diariamente y la otra es la realidad de la vida que hay en Dios, a la cual tú fuiste llamado. Y la prueba de que tú fuiste llamado a esa vida es tu propia existencia. ¿Por qué negarte esa opción, hermano? ¿Por qué seguirte escondiendo del rostro de Dios y escondiéndote tras prácticas religiosas que son censuradas por el mismo Dios? No busquemos la vida a través de la muerte. Eso es lo que hacen ustedes y a toda persona que trata de tocar el corazón de Dios a través de los muertos. Perdónenme si estoy siendo muy duro con lo que estoy diciendo, pero es que no encuentro otra manera de explicárselos. Ya se lo dijo el ángel a aquellas personas que fueron al sepulcro: no busquéis al que vive en medio de los muertos. No busquéis al que vive en medio de los muertos, le dijo el ángel a los discípulos cuando fueron a verificar si era verdad que ya había resucitado. Y eso mismo te digo yo en esta mañana, hermano. No sigas cometiendo el error de decirle a un muerto: venga mamá, o venga papá o tío, siéntese aquí en mi carro, acompáñeme a este viaje. Voy de esta ciudad a aquella ciudad y usted va a venir conmigo a que me ayude, a que me proteja. Eso es satánico, hermano. No le puedes decir a quien está muerto, que actúe como si fuera Dios. ¿Quién dijo que cuando una persona muere adquiere facultades y poderes espirituales, que puede empezar a repartir a diestra y siniestra como a su arbitrio, como si él fuera Dios? Hoy es un día nuevo, hermano. Hoy es un día donde Dios te está diciendo: hay esclavitud en tu vida, hay oscuridad en tu vida. Solamente déjate tomar la barbilla y como Padre amoroso que suba tu cabeza hacia el cielo y puedas contemplar su rostro y entender que hay otra realidad, que nuevas son cada mañana sus misericordias, sus bondades. ¿Qué quieres hoy de mí, Señor? ¿Qué quieres hoy de mí, Padre? He sufrido. Ahora entiendo que he sufrido por mis errores, por mi rebeldía, por mi pecado. Porque no fue tu voluntad que yo estuviera en estas circunstancias o que yo esté en estas circunstancias en las que me encuentro. No era el diseño divino tuyo cuando me llamaste a la vida. Padre, hay una distancia entre tú y yo que hoy quiero que se acorte.
No quiero tratar de buscarte desde la oscuridad, desde las tinieblas de mi incertidumbre. Quiero que tú me transformes. Quiero que tú me ayudes a levantar mi mirada, a fortalecer mi fe, a descubrirte en medio de la oscuridad. No tengo otra opción, Señor. De lo contrario, estaría condenado siempre a seguir viviendo esta oscuridad. Padre Santo, hoy nos acercamos con humildad y gratitud a ti, reconociendo que tu misericordia nunca se agota y que tu fidelidad se renueva para nosotros cada mañana. Gracias, porque aunque el dolor y la tristeza puedan durar toda una noche, en tu presencia siempre amanece un nuevo día cargado de esperanza y de gozo. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe para confiar en tus promesas, esas promesas que permanecen para siempre. Aún en medio de las pruebas, y que tu favor nos acompañe por toda la vida hasta la eternidad. Enséñanos, amado Dios, que la noche está hecha para dormir y que no podemos continuar dormidos ante esta realidad que tú nos estás presentando en esta mañana. Despiértanos espiritualmente, oh Dios. Despierta a cada hermano que hoy me está escuchando. Muéstrale, Señor, que hay una esperanza en ti, que puede volver su rostro a ti para que tú cambies su realidad, esa realidad de oscuridad, esa realidad dura de sometimiento, de esclavitud. Allí estás tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, por la iglesia que me has permitido pastorear. Oro por nuestros hermanos en el África y en otros continentes en Asia que están siendo ejecutados por su fe cristiana. Oro por la dureza y por la indiferencia del corazón de tu pueblo acá en América Latina. Padre, hoy oramos para poder ver la luz, para poder sembrar en nosotros esa semilla de esperanza en esta época de Adviento que vamos a iniciar. Que el nacimiento de Jesús que conmemoramos cada año esté cargado de esa esperanza de luz y de bienestar que tú has propiciado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y tú, Padre misericordioso y eterno, que no quieres que el pecador muera y se pierda en el pecado, sino que se convierta y viva, haz resplandecer tu rostro sobre todos estos mis hermanos. Que tu luz brille sobre ellos, amado Dios, y concédeles la paz. Yo los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia, les espero para tener de nuevo este devocional. Hoy empezamos un poco tarde porque tenemos la agenda retrasada, pero mañana, si Dios nos ayuda, a las 7 de la mañana en punto estaremos de nuevo con ustedes. Un abrazo, bendiciones para todos, feliz día. Muchas gracias.